¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil y en un momento se conectará mi querido amigo Ricardo Márquez. Él ahorita se encuentra en el aeropuerto de Phoenix, va rumbo a Ottawa para el evento del Campeonato de Porristas y Grupos de Animación. Hace un momento lo teníamos, pero desafortunadamente por alguna cuestión se rompió el enlace. Y pues vamos a empezar esta transmisión, como se dice en el argot, en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. En este programa contamos con la presencia de un gran invitado, la verdad, previo al juego que vamos a tener el día de mañana en homenaje a los guerreros aztecas. En este juego participan nuestros Pumas de CEU y jugarán contra las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero pues se está haciendo un homenaje, va a salir con con una indumentaria especial, con un jersey, haciendo este homenaje. ¿Y por qué no? Tenemos al fundador que estuvo en esa época, en ese año de 1970, el que creó al equipo. Y quiero darle la bienvenida y es un honor para nosotros contar con Manuel El Gallo Vázquez. ¿Cómo estás, Manuel? Coach, ¿cómo se encuentra? Muy contento y muy feliz. Gracias. Pues, coach, en lo que se conecta a nuestro amigo Ricardo Márquez, y también, bueno, quiero hacer mención, habíamos anunciado que se iba a encontrar con nosotros Antonio Paz, Toño Paz López, pero desafortunadamente unos minutos antes tuvo un imprevisto, se comunicó conmigo y no va a estar con nosotros, pero mañana nos veremos en el encuentro y ahí estaremos. Coach, pues vamos a empezar. ¿Qué le parece si nos empieza a explicar cómo llegó usted a Pumas, cómo llegó a estas juveniles o intermedias y cómo fue esta vida de niño para que nos platique esa historia tan maravillosa que ya tuvimos esta plática hace 2 días y fue increíble? Empecemos por cómo llega usted y se encuentra con el fútbol americano. Bueno, pues fue por un deseo de juntarme con mis amigos, la verdad, ¿verdad? Y luego, pues primero yo empecé a jugar y conocer lo que era el fútbol americano, porque yo realmente era un beisbolista, porque mi padre fue un gran de beisbolista profesional, ¿verdad? ¿Sí? Pero por mis amigos, pues que vivíamos en la cuadra, pues me llevaron a, a, a jugar en aquel entonces los tochitos tacleados que hacíamos primeramente, lo hicimos en la calle, ¿verdad? Que nos pegamos hasta contra la banqueta y contra las ventanas y como estábamos muchachos, pues ni nos dolía, nada más todos decían cómo era posible que podíamos nosotros estar en esa situación, ¿verdad? Bueno, ahí fue mi primer contacto con muchachos que estaban estudiando en el Politécnico y jugaban en el equipo de la Vocacional 3 en intermedia, ¿verdad? Ahí. Y entonces, pues ahí, pues vente, vamos a jugar fútbol americano. ¿Qué es? Pues yo no sé ni a qué se refiere. Pues vente, vamos, hombre. Y ahí empecé yo. Y entonces, ahí los tochos esos fueron muy famosos, porque inclusive pues los hicimos en una colonia que está atrás de donde yo vivía, que es la Reforma Estacional, puesto que nosotros vivíamos en Villa de Cortés. Y ahí empezamos jugando como muchachos, ¿verdad? De 14, 15 años y se levantó una expectación por vernos a nosotros, cómo podíamos nosotros el deseo de jugar. Y entonces era un parque donde había un estanque con patos y entonces le decíamos el parque de los patos que estaba en la Reforma igual. Y entonces ahí empezamos, pues ahora sí que jugando muy alegre, ¿verdad? Vacilando. Y al rato se formó un torneo, inclusive de fútbol americano, y donde participaron varias colonias, como era la colonia Álamos, la Portales, y así se empezó a formar. Increíblemente iba la gente. Yo no sé de dónde salía, pero estaba yendo alrededor del, ¿cómo se llama? Del parque. Y pues ahí empecé yo a sentir lo que era el ser un participante
y luego pues sentirse, ¿verdad? Con el público alrededor, ¿sí? Y entonces ya mismo ahí jugamos y luego pues ya me invitaron, vente, vamos, porque vieron que pues pues la verdad yo nací en el deporte y tenía yo condición física y me movía. Y entonces me llevaron al equipo que ellos les dieron, que fue la Vocacional 3 del Instituto Politécnico Nacional, y nosotros practicábamos en un deportivo, ¿verdad? Que es el plan seccional, pero ahí también entraba otro equipo, los fogoneros de la prevocacional 3 y nosotros de la vocacional 3 a nivel juvenil. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues cuando llegué yo ahí, en primeras, el lugar donde practicábamos, pues era el right field del campo de béisbol y en el otro lado, los fogoneros de la prevocacional 3 en el right field. Entonces, ahí nos dividíamos, ¿verdad? Y cuando terminábamos de entrenar, ¿verdad? Y sobre todo porque fue una época en la cual, pues como esta, ¿verdad? Con lluvias y eso, pues salíamos todos llenos de lodo, pero desde los pelos de la cabeza hasta los zapatos. Y yo, pues yo ni sabía qué tipo de zapatos teníamos que usar, y yo llevaba los zapatos de béisbol. Y me decía, no vayas a pisar, ¿verdad? Porque nos vas a espalquear. Decían, bueno, pues yo no sé ni de qué se trata, ¿no? Bueno, y la cuestión era de que una vez que terminamos de entrenar, pues nos íbamos disque a bañar, pero era debajo de las gradas del deportivo, ¿verdad? Y el agua salía y hielitos, no era fría, era congelada. Y con el tiempo, por ejemplo, porque también fue en este tiempo, porque antes se jugaba la juvenil en este tiempo, ¿verdad? Y pues ahí empecé a sentir lo que era pues ahora sí que el fútbol americano. Y mi papá estaba súper enojado, porque en ese entonces, pues de alguna manera yo empezaba a destacar en el deporte del béisbol y inclusive previamente fui a algunos tryouts, se llamaba tryouts, que se hacían los equipos profesionales de los Estados Unidos para recaudar novatos, ¿no? Muchachos interesados, y yo fui seleccionado afortunadamente ahí, y mi padre pues estaba feliz, ¿verdad? Muy feliz de que yo pues apuntaba yo a jugar el béisbol, pero con la relación del fútbol americano, el ambiente juvenil, los bailes, las relaciones, ¿no?, de amistades, pues me empezaron a llevar a esta cosa del fútbol americano, ¿verdad? Ok, entonces tú con orígenes de béisbol y bueno, en la cancha se empezaban a hacer los tochitos y se juntaban las diferentes colonias, pues ahí es donde empezaste realmente a echar el tochito, como dicen, en la calle, con los amigos. Y bueno, pues nos comentabas que también tu papá fue un gran beisbolista, ¿no? De los Diablos Rojos, Fermín Burbuja Vázquez. Y así es. Por eso hace un momentito, a lo mejor antes de que saliera Ricardo, pues te estaban desederando porque pues a lo mejor tu papá quería que jugaras béisbol en vez de que jugaras fútbol americano. ¿Y cómo es que llegas entonces a estar en las juveniles o intermedias del fútbol americano en la UNAM? Platícanos un poquito cómo es bueno, aquí se juntaba con la Boca y cosas de ese tipo, pero ¿cómo llegas a la UNAM? A la UNAM, cuando yo egresé de la escuela preparatoria, porque yo estudié en la preparatoria 5, eh, me invitó un compañero de la Escuela Nacional de Economía, porque yo había ingresado en mi primer año a la Escuela Nacional de Economía. Y entonces ahí un muchacho que era compañero, ¿verdad?, del grupo, que no nos conocíamos, apenas nos estábamos conociendo, del primer año, a él decían el Negro Sánchez,
que era el quarterback sustituto del equipo de comercio. Y entonces me dijo, ¿tú juegas fútbol americano? Pues yo creo porque me había así un poquito ya más embarnecido. Y dije, sí, sí, no. Pues vente, vente, vamos a jugar fútbol americano. ¿Dónde? Aquí con el coach Nerio. ¿En dónde? ¿Quién es? ¿O qué? No, pues él es el head coach del equipo de comercio. En aquel entonces no eran los gays, sino eran los contadores de comercio. Y digo, pues vamos, no sé a qué hora es. Nada más que terminen las clases. En ese entonces, las clases eran por horario, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y yo ya después de la 1 de la tarde, pues ya quedamos libres. Pero los entrenamientos de fútbol americano empezaron a las 2 de la tarde. Y entonces, pues, nos dirigimos y fuimos ahí. Y ya empecé a entrenar con el coach Neri ahí en el equipo representativo de en ese entonces de la Escuela de Contaduría, ¿verdad? Bien, ¿Qué año era, coach? ese año fue 1960, en 1960. Y ese mismo 1960, ahí entrenábamos enfrente frente de la alberca, porque no teníamos campo, la verdad no había campo, y había, le decían, el lugar de la roca, porque era una roca como de 5 metros de alto por otros tantos de ancho, y ahí alrededor de ello, ¿verdad? Ahí entrenaba el equipo de comercio, y ahí empezamos a entrenar con el coach Neri. El coach Neri estaba como coach y tú en ese momento estabas como jugador. ¿Qué posición jugabas? Ahí jugábamos ofensiva y defensiva, porque en ese entonces no había especialidad. Jugábamos ofensiva y defensiva. Y entonces yo jugaba de fullback a la ofensiva y de guiar a la, a la ofensiva, ¿verdad? Muy bien. Dentro de los compañeros que tenías en ese año de 1960, 61, 62, estabas ahí en los gallos de comercio. ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Quiénes estaban al lado de ti? ¿Por qué no nos mencionas algunos de ellos? Bueno, el quarterback era Marcos Giordano, un Ah, muchacho, ujú. sí, Marcos Giordano, era el quarterback y junto con él estaba, ¿cómo se llama? Estaban otros, Herminio Arósqueta, que era el tackle, y luego estaban Luis Araiza y Oscar Araiza, que eran jugadores también en ese entonces también entraron como nosotros también eran novatos, ¿verdad? Ahí, y ¿cómo se llama? Y también estaba Luis Acosta, Luis Acosta como fullback, ¿verdad? Este, y, y, y algunos los que no me acuerdo muy bien, pero esos eran los que más o menos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en los gallos de comercio? ¿De 1960 a qué fecha, coach? Eh, Teníamos, ¿cuánto tiempo estuve? Pues nada más jugué la pura liga intermedia, y la liga intermedia se empezó a realizar, bueno, se efectuó en los meses de marzo, abril, ¿verdad? De 1960, que fue cuando yo inicié a estudiar dentro de la Escuela de Economía. Sí, y sí, dígame, ¿Y en qué momento sube a Liga Mayor? la Liga Mayor al siguiente año, entonces ya fue en 1961, En ya, 1900. sí, y en 1961 ya era yo veterano, ¿no? Era, mi- iba a ser mi segundo año como jugador del equipo de comercio, y entonces ya subí a Liga Mayor, ¿verdad? Y después de haber sido seleccionado universitario, porque se hizo la selección del Instituto Politécnico Nacional. En ese año fueron primero, segundo y tercer lugar, y comercio era el cuarto lugar. Y entonces se hizo la sección Poliuniversidad con contra el instituto. Y entonces fue una muy grande atracción porque, pues, universidad, selección universitaria, iba a jugar
contra la selección Politécnico que había sido primero, segundo y tercer lugar. En aquel entonces, subes en 1961 a Liga Mayor. ¿Y quiénes estaban en esa primera etapa de Liga Mayor? ¿Quiénes eran tus compañeros? Mis compañeros, bueno, pues en ese entonces, eh, sí, ya se conectó. Sí, Le damos entonces, la bienvenida al coach Ricardo Márquez. Qué bueno que ya está con nosotros, coach. Sí, pues se cortó y no me dejaba volver a entrar. Bueno, pero qué bueno que ya está con nosotros. El coach Manuel Vázquez nos comentaba que esa época de 1961, donde llega a jugar en Gallos de Comercio y conoce al coach Neri, y posteriormente ahorita nos está platicando cuando en 1961 es cuando sube a Liga Mayor, y bueno, ya empieza su elegibilidad y es seleccionado universitario. Ahorita nos estaba platicando quiénes en ese momento eran sus compañeros en esa primera temporada de Liga Mayor. Sí, 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 no, y su coach era el Tapatío Méndez. sí, sí, el coach era Roberto Tapateo Méndez, ¿verdad? El muy laureado y verdaderamente muy reconocido, el head coach del equipo de la Universidad de México. Siempre había sido, bueno, la verdad, mucho tiempo campeón y sacó grandes elementos, ¿verdad? Era el head coach y sus asistentes, pues eran coaches muy reconocidos, ¿verdad? Como Mario Revueltas, que fue un gran ala ofensiva de universidad y un gran jugador, ¿verdad? Manuel Neri, ¿verdad? Que también estaba ahí, y el coach Delmiro Bernal, ¿verdad? Que también era su asistente, y el Desarmado García, ¿verdad? Que era el head coach. Todos ellos tenían un equipo a nivel de liga intermedia, pero eran los asistentes del coach Tapatío a nivel de liga mayor. Sí, y ese año, según me acuerdo, salieron dos equipos, uno con el Chivo Córdoba, que creo que fue el equipo de Leyes, y el equipo que sacó su hermano, ay hombre, también Córdoba, Ladrón de Guevara, que sacaron los dos equipos para aumentar los equipos de Liga Mayor. Sí, así es. Sí, y bueno, pues ese año yo fui considerado un buen jugador. Y desde que fuimos a jugar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque se hacían giras a Estados Unidos y jugamos ahí, yo me fui en segundo equipo atrás del Canario Morales, que estaba como hogar también. Y entonces, pero ya jugando después del primer juego contra los Marinos de San Diego, en, en, Uh-huh. en San Diego, a mí pues el coach de San Diego me reconoció como uno de los mejores jugadores de línea y me dijo, ¿por qué tienen a ese muchacho ahí? ¿Por qué, verdad? Y entonces, y recuerdo muy bien que el momento en cual me metieron fue en el tercer cuarto, y entonces el coach Méndez me dice, a Vázquez, Vázquez, y yo creí que pues estaba también el Alfalfa Vázquez, que era un ala ofensivo muy bueno, muy fuerte. Y yo me quedé mirando y me volteé y me dice, tú adentro, y estaba yo en la vaca, era con mi corongo y sin casco, sin nada, adentro, y que entro corriendo de así, y me dice el árbitro, ¿dónde va usted? ¿Cómo? Pues no trae casco y trae usted el corongo. Digo, bueno, pues era la primera ocasión que entraba yo a jugar a nivel de Liga Mayor, ¿verdad? Así es, y ahí jugamos contra los Marinos, ¿verdad? De San Diego Marines, Recruits, ahí en San Diego, y, ajá,
y luego jugamos contra Cal Western University, uno de los mejores juegos que se recuerda de universidad en Estados Unidos, porque íbamos perdiendo 30-0. Y entonces los coaches dijeron, ah, esta es una vergüenza, ya no queremos con ustedes. Y se fueron y nos dejaron a nosotros, ¿verdad? Y el capitán de ese entonces, ¿verdad? Nos dice, no, no nos vamos a dejar, muchachos, vamos adelante, vámonos. Bueno, y entonces entramos a jugar y de cero en el tercer cuarto ya quedamos empatados, ya llegamos a empatar, porque íbamos 30-0 y quedamos 30-30, ¿verdad? Sí, así. Oiga, coach, bueno, y de 1961, 62, 63, 64, 65, en 1965 es cuando termina su legibilidad. Ya en ese entonces, bueno, primero estaba, como dice el coach, el Tapatío Méndez, y en el 65 ya está el coach Neri como head coach de Pumas. También ya estaba como, en 64 es cuando creo está Joaquín Castillo, y el 65, empieza una nueva generación de Pumas. Es en su última, platíquenos un poquito de ese último año, ¿cómo fue? Bueno, en primera yo terminé en 1966, porque 66. sí, yo soy en 1961, pero terminé en 1966, Ah, muy bien. siendo capitán del equipo de universidad, ¿verdad? Me eligieron capitán todos mis compañeros. Y en ese juego, digo, en ese año, quedamos campeones, ¿verdad? Porque no, contra los equipos mexicanos no perdimos ni un juego. Lógicamente que un juego sí lo perdimos en Estados Unidos contra los Freshmen de la Universidad de Colorado, ¿verdad? Y fuimos allá a jugar un juego, pero regresamos y tuvimos muy buena actuación aquí, ¿verdad? En ese año ya era la antesala de lo que iba a ser. Se dice que la historia comenta que el 66 y 67 fue de las mejores generaciones del equipo de Pumas EU. Bueno, en este caso de universidad. Mm, Platíquenos un poquito algunos aspectos de quiénes eran sus compañeros. Creo que ya estaba ahí jugando Toño Paz. Sí, bueno, de los jugadores que teníamos nosotros ahí, pues había muy, muy, muy buenos corredores, ¿verdad? Muy, muy, bueno, estaba como en ese entonces estaba Igor Romero, que era el half, que venía de arquitectura, muy buen jugador, que es ahora el doctor Igor Romero, ¿verdad? Igor Romero Sosa, era el half de fullback. Bueno, pues estaba Villela, ¿verdad? Que era muy bueno, también muy fuerte, muy buen corredor, ¿verdad? Y Omar Méndez, que le decíamos el Medias Verdes, ¿verdad? Eran los corredores, sí. Y mis compañeros de línea, ¿verdad? De ese entonces, bueno, pues estaba Antonio Maldonado, el doctor Antonio Maldonado, estaba Luis, bueno, Luis, que era el centro, Luis Araiza, perdón, Luis Araiza, y luego de gar derecho estaba yo, de tackle, de tackle derecho estaba Antonio Miguel, ¿verdad? Y luego del otro lado estaba Jorge Preiser, bueno, así estábamos, ¿verdad? Esos éramos así concretamente la línea, ¿verdad? Claro, por las variaciones o resultados de los juegos, pues cambiábamos, ¿verdad? O sea, algunos nos subían a primer equipo y a otros pues lo bajábamos. Pero yo sí quiero decirle una cosa, yo siempre, siempre fui primer equipo, siempre. Desde novato, toda la vida estuve jugando, nunca estuve en la banca. Sí. Y entonces llegaron los años de 1967, 68, 69 y 70. En esos años, ¿qué hacía coach? Pues, en primer, bueno, terminé mi carrera, ¿verdad? Y en 1960
digo, en 1967, entonces ya entré a trabajar en el comité de la 19ª Olimpiada, que me invitó uno de nuestros compañeros, Jorge Lugo Vega, y entonces a mí me contrataron para que yo fuera el, el, el jefe, ¿verdad? El jefe del taller de mantenimiento de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, ¿verdad? Que se iba a iniciar en ese entonces. Sí, ahí hice un gran papel porque, pues, sí, porque esa es otra historia, pero así rápidamente se la cuento, porque ahí se consideraba que la industria siderúrgica, los muchachos que se estaban preparando, tenían estadísticamente unos resultados tremendos, porque de todo el personal que contrataban, el 50% quedaba o muerto o mutilado, porque es una industria pesada, ¿verdad? En la cual se manejan unos tornos inmensos y unas grúas viajeras inmensas, y se maneja el acero que sale de la fundidora del alto horno y todo eso, ¿verdad? Y afortunadamente, pues aplicando yo los conocimientos que yo tenía del fútbol americano, también se los puse ahí, aparte de ser el administrador, y todas esas estadísticas no fueron realidad con nosotros porque no tuvimos ni un muchacho lesionado, nada, y a México le otorgaron el el mejor programa de capacitación de la industria a nivel mundial, ¿verdad? Y hicieron, inclusive hay hasta un video, hicieron un video en la cual a México le otorgaron el premio de eso, del mejor programa de capacitación, ¿verdad? Todo a raíz de aplicar los conceptos del fútbol americano. Así es. Sí, sí, Y entonces en 67 termina su carrera, en 68 pues ya conocemos la historia que no hubo juegos, y que hacían 69 y 70, ya se acercaba el momento de ir, el crear el equipo de Águilas, bueno, el crear el equipo de Guerreros Aztecas. Ya me había comentado un poquito sobre cómo es que se hizo esa división. ¿Por qué no nos platica un poquito esa parte del 69 y 70? sí, mire, ya en 1969 yo regresé aquí a México, ya no quise seguir ahí porque, eh, pues, mm, tenía yo otras aspiraciones, no seguir allá en provincia, porque aquí pensaba yo que podía yo ejercer más mi carrera, pero me encontré con el Chivo Córdoba, porque de casualidad fui a visitar ahí a los campos, a la universidad, ¿no? O sea, a mi equipo. Y ahí me vio el Chivo Córdoba y dijo, oye, Manuel, ayúdame, vente aquí conmigo, dame la mano. Y digo, no, pero es que yo, yo ya no tengo nada que hacer. Pero, no, hombre, tú eres gente del fútbol americano, vente, vamos, ayúdame con los gallos de comercio. Digo, bueno, pues vamos, y ya me volvió tocar el gusanito del fútbol americano, y ahí estoy ya me incorporé al fútbol americano con el Chivo Córdoba. Pero el Chivo Córdoba lo contrataron al término de la temporada por la Universidad del Estado de México para reincorporarlo o que formara bien el equipo de la Universidad del Estado de México, ¿verdad? Y entonces sí, en 70 pues me dejan a mí como encargado del equipo, o sea, el head coach, y es cuando agarro el equipo de comercio a nivel de Liga Mayor, digo, a nivel de Liga Intermedia. Y entonces ahí hice un buen papel, porque en mi grupo pues quedamos campeones y perdí la final contra el Chapingo. Y ahí se formó, yo ni me enteré, ¿verdad? Pero hubo una situación en que el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Nuevo León, Chapingo, ¿cómo se llama?
el Tecnológico Monterrey no quisieron aceptar a Universidad en el torneo de la Liga Mayor, porque consideraban que era un equipo muy fuerte, y ellos consideraban que no podían competir contra ellos, ¿verdad? Aquí en México, no, que no podían competir. Y entonces dijeron que solamente lo aceptaban en la liga si la universidad se dividía en 3 equipos, en 3, no en unos, no en 2, no, tenía que dividirse en 3 equipos. Y entonces, bajo esa salvedad, pues nos llamaron a los coaches, les dijeron que se presentaba esa situación, e inclusive los coaches dijeron que no querían aceptar esa situación, ¿verdad? Como Manuel Neri, como García, no querían aceptar esa situación porque pues, después de haber tenido tanto esfuerzo para formar el equipo, pues ¿cómo lo iban a dividir? Pero el rector les dijo, o se dividen o no hay fútbol americano en la universidad. No hay, no estamos dispuestos a pagar, ¿verdad? O la universidad no tiene el presupuesto para pagar unos torneos con equipos norteamericanos porque no existe ese presupuesto. Bueno, y entonces, pues, Mario Ruiz Moreno, que era en ese entonces el manager del fútbol americano, pues convocó a los coaches para decirles las decisiones que se había tomado en la liga. Y entonces los coaches, pues se armó ahí una polémica, ¿verdad? De cómo se iban a dividir, cómo se iba a dividir la gente y cómo iban a sacar a los equipos, ¿verdad? Y entonces pues, empezó ahí un estira y afloja que pues yo ni vela tenía en el entierro porque era un coach, ¿verdad? Que me iniciaba yo y estaba yo por primera ocasión de coach en la intermedia, pero los coaches importantes pues era el coach Manuel Neri, que era el head coach de la Liga Mayor, ¿verdad? El Desalmado García, ¿verdad? Y Delmiro Bernal, junto también con Mario Revuelta. Esa era la situación. Pero los coaches no quisieron aceptar porque, pues porque ¿cómo se llama? Antonio Paz, que era el capitán del equipo, dijo, hagan ustedes lo que quieran, pero nosotros como universidad no nos dividimos, no vamos a dividirnos, no estamos dispuestos a dividir el equipo porque nosotros somos el equipo universidad. Y entonces los coaches dijeron, bueno, ¿y entonces con qué veteranos o con qué apoyo de jugadores vamos a sacar en la Liga Mayor? ¿Verdad? No podemos, porque la liga nos está exigiendo que nos dividamos en 3, ¿verdad? Entonces hubo varias situaciones pues muy conflictivas, y pues yo nada más ahora sí como dice el dicho, yo nada más como chinito, nada más mirando, pero, pero a mí me echaron la culpa a muchos, que porque como yo acompañaba a Mario Ruiz Moreno, pues querían que yo era el que estaba haciendo ahí la política. Y digo, ¿qué? Yo ni quiero, ni tengo por qué estar haciendo algo ni a favor de un coach del otro, porque el primer Neri había sido mi coach. Delmiro Bernal era mi coach a nivel de Liga Mayor en cuanto a la posición. Y al coach Mario Revuelta, pues yo lo quería mucho porque él siempre, como yo también le ayudé en intermedia, también me apreciaba mucho. Entonces, pues yo, ¿a quién voy, verdad? No sé yo nada. Y igual estaba conmigo Hilario Canseco, ¿verdad? Que pues, no éramos demás asistentes, no éramos a nivel de Liga Mayor, ¿verdad? No éramos head coaches. Así es. ¿Y cómo fue que lo nombran head coach de Guerreros Aztecas? ¿Con quién empieza ese primer staff de coacheo ahí en ese equipo? Bueno, mire, después ya, cuando ya se decidió y ya por medio de la presión del capitán de ese entonces, que era Antonio Paz, ¿verdad? Y los demás, pues, Delmiro Bernal dijo, no, pues
Si a mí no me dan los jugadores que yo he hecho a nivel de la liga intermedia y aparte los jugadores, algunos jugadores de liga mayor, yo no participo. Y Mario Revueltas igual dijo, no, pues yo, ¿por qué? Si no me quieren dar mis jugadores que yo he aportado a la universidad, pues yo no voy a, ¿por qué tengo que participar? ¿Verdad? Y entonces, pues, nos pidieron nuestro currículum a los que estábamos detrás, ¿verdad? Como fue Hilario Canseco, a mí Manuel Vázquez, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y pues ahí nos pidieron a ver cómo hacía, cómo se podía integrar y estar, pero yo les dije, yo de plano, yo no quiero ser head coach a nivel de Liga Mayor. Yo se los dije, yo no quiero ser, porque apenas tengo yo 25 años y yo quiero ser campeona de Liga Intermedia. Estoy sacando el equipo y pues, sacar un equipo de Liga Mayor, para mí va a ser problemático porque ni tengo la experiencia, ni tengo ¿cómo se llama? El sistema de juego para poderlo hacer, ¿verdad? Claro. Oiga, y ya cuando lo hacen coach, platíquenos un poquito cómo empezaron a salir vestidos, cómo les eran los jerseys, cómo eran las fundas, cómo fue ese primer logotipo en el casco. Mire, una vez que a mí me nombran a mí head coach, ¿verdad? Que fui de rebote porque los otros coaches no quisieron, porque por muchas situaciones económicas y demás que ellos veían, pues tampoco yo no tenía ni jugadores, nada más me dieron un nombre y así me dijeron, no te preocupes, nada más que no pasen de 100 puntos los juegos y estamos de acuerdo. Digo, pero ¿cómo? No puede ser. Pues a ver cómo le haces, pero no. Todos los jugadores de Liga Mayor se van a ir con el equipo que vamos a nombrar Cóndores, el otro, de verdad, una parte con Águilas Reales, y pues tú a ver cómo le haces, a ver cómo le haces, te damos el nombre, pero no te preocupes, tú saca adelante para cumplir con las exigencias de la liga, ¿verdad? Para que pudiera participar la universidad como consecuencia de la decisión del rector, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver. Y entonces, pues ahí sacamos ¿cómo se llama? Pues ahora sí que mi equipo que había hecho yo en juvenil de la Prepa 5, ¿verdad? Lo subí para completar los muchachos que se quedaron en el equipo de comercio y formamos comercio. Pero la mayoría estaba estudiando en la preparatoria, eran muchachos de preparatoria, y yo fui, pues dije, bueno, voy a hablar, y hablé con ellos, y dijeron, sí, ¿cómo se entusiasmaron? Y ya empezaron ellos a tratar de formar el equipo, ¿verdad? Pero no teníamos campo de juego, no teníamos utilería, no teníamos staff de coacheo, no teníamos presupuesto ni para comidas ni para viajes, nada, nada más pidieron el nombre. Así fue. Y entonces, por algunos de los muchachos, ¿verdad? Me dijeron, pues vamos a buscar un campo, pues ¿qué hacemos? Porque el campo que estaba designado por las autoridades para el desarrollo del fútbol americano, ¿verdad? Lo habían dividido en dos, una parte para el equipo de las Águilas Reales y el otro equipo para el equipo de los Cóndores, ¿verdad? Y yo no entreno, pues a ver cómo le haces, o entrena después de que terminen de entrenar ellos, tú puedes entrar ¿cómo se llama? A entrenar con el equipo con los muchachos que hayas jugado. Bueno, dije yo, pero no puedo porque los muchachos, pues no nada más van a jugar, no nada más son jugadores, ¿verdad? Son estudiantes y tienen que ir a las clases. No pueden, pues ellos tienen un horario y no pueden no pueden o sea, entrenar de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. No pueden porque tienen otras actividades que hacer ellos. Muchos van en la tarde a la escuela. Entonces, ¿cómo yo venir desde la preparatoria, verdad? La mayoría que estaba en la preparatoria venía a jugar, ¿no? Pues la verdad, ¿no? Pues entonces a ver cómo le haces. Pero como yo ya sabía que existía un campo, ¿verdad? Que estaba anexo
al estadio de la Universidad de México, Estadio de México 68. Ahí había un campo muy grande que se utilizó en las Olimpiadas para calentamiento de los atletas, con pista, con un campo completo, ¿verdad? Y aparte dos espacios, uno para lanzamiento de martillo y el otro para jabalina, que era un espacio bastante grande. Pero en ese campo estaba destinado para la creación de jugadores de fútbol soccer, porque la universidad se había comprometido a crear una escuela de fútbol soccer para hacer elementos y después venderlos a los clubes de fútbol profesional. Entonces, pues yo dije, pues no, pues cómo nada más ellos, si ellos no son estudiantes, la mayoría no era estudiante, ¿verdad? De los que se podía ir, estaban entrenando fútbol soccer, que era una escuela de fútbol soccer. Y pues dije yo, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué no podemos utilizar si somos universitarios? Si la universidad es para los universitarios, ¿verdad? No para hacer negocios de la universidad. Bueno, eso es lo que yo pensé, ¿verdad? Así. Y entonces, pues, ahora sí, como los guerreros aztecas, tomamos a fuerza el campo, ¿verdad? Porque nos saltamos, entramos al campo, pues los cuidadores se opusieron, quisieron evitar que hiciéramos, pero pues como éramos jóvenes, pues nos pasamos sobre los que fueran y ahí nos fuimos a entrenar. Ahora sí, Así, como verdaderos guerreros. sí, así lo hicimos, sí, así fue. Me Y comentabas también que los primeros cascos eran prestados, eran unos jerseys eh, de medicina de la intermedia, ¿no? sí, primero, pues es que nos designaron una utilería, pues ahora sí que lo que les sobraba a los equipos ya, pues ya algo más formales, ¿verdad? Como eran los que iban a ser las Águilas Reales y el equipo que iba a ser de los Cóndores. Y entonces, pues yo dije, ¿yo qué hago? No, pues como tú quieras, ya te digo que tú tienes ahí la carta abierta y a ver cómo le haces. Ah, entonces, ¿qué? Sin utilería, sin campus, sin comida, sin presupuesto, éramos nomás tres coaches que estamos designados para formar parte del staff de coacheo, ¿verdad? Que era yo, Manuel Vázquez, ¿cómo se llama? Alberto de León y Eduardo Lozada. Esos éramos los tres coaches designados por la Universidad de México. Así es. Y dije, bueno, pues sin coaches, sin jugadores, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes fueron tus primeros jugadores? No, pues, híjole, pues muchos. Por ejemplo, tenía yo un muchacho, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Ramírez Paredes, que había jugado en intermedia en el equipo de arquitectura, pero ya por los años 56, 57, no sé, por allá, en aquel entonces, ¿verdad? Y ese era el primer coreback, ¿verdad? Y se me acercaron nada más tres jugadores que habían jugado el año anterior en Liga Mayor, como Jorge González, que era un centro y linebacker muy fuerte, muy grande, pero era segundo equipo de universidad, y Jorge Huerta, que era un fullback y un linebacker muy bueno, pero pues él ya era un profesionista y no vivía aquí en México, sino en Zitácuaro. Entonces, nada más cada sábado se venía de allá de Zitácuaro y entrenaba con nosotros. Sí, así es. Y bueno, ¿cómo fue ese primer casco? ¿Cómo sacaron ese primer logo? Me acuerdo que antes de tener esta entrevista, habías comentado algo muy particular del casco, del jersey que era prestados de medicina. Y este casco, el primer logotipo de, de Guerreros Aztecas, ¿cómo es? Bueno, la verdad, el color
los colores nosotros, los muchachos lo hicieron por elección, la verdad, porque trataron de darle una imagen autóctona, ¿verdad? Al equipo. Y entonces dijeron, ¿qué es lo que más caracteriza a los guerreros aztecas? Bueno, pues en primero, pues eran guerreros y pues no tenían ametralladores ni tanques ni nada, ¿verdad? Sino lo más importante era la macana, ¿verdad? El macuchochi, que se llamaba, ¿no? Pues eso pues, ya nos va a identificar. Este, otra cosa, pues los guerreros aztecas una vez que ganaban algún juego, pues agarraban prisioneros y ¿qué hacían? Pues bañaban de sangre todo el, ¿cómo se llama? Todo el teocalli donde los estaban. Pues entonces, ¿qué es lo que identifican más? Pues la sangre. ¿Y la sangre de qué colores? Pues roja, pues vamos a identificarlos como tales, ¿no? Y entonces, así hicimos, ¿verdad? Por consenso, el color del casco rojo, que significaba eso, digo, para nosotros, y con un círculo amarillo, que hiciera resaltar pues esa arma de los guerreros, ¿verdad? Por eso es que se tomaron esos colores. Sí. Pero en cuestión de jersey y eso, pues no, porque no había presupuesto, no había nada. Entonces, ¿de qué color era el primer jersey? El primer color de jersey que usamos fue un jersey y fundas que por convencimiento del coach Lozada, que había sido también el head coach de medicina, pues nos proporcionó, ¿verdad? Es el jersey y las fundas con las cuales jugaba medicina, equipo de intermedia, ¿verdad? Ese fue el primer uniforme que usamos. ¿Y qué era? Pues dorado, entonces, el jersey con números negros y fundas doradas con vivos negros. Ese era el equipo, los colores de medicina. Con eso fue. Y el casco rojo, así iniciamos. Ok. Entonces, ya posteriormente, cuando llega este color muy similar a los de Ohio State? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Cómo fue cuando se convirtieron en blanco con gris? Con Antonio Paz. Antonio Paz ya se transforma ¿cómo se llama? El casco gris, porque fueron ellos a la Universidad de Ohio, a la Universidad de Ohio State, y entonces consideraron que sí tenía vivos rojos, pero no, el casco no era de color rojo, sino era de color gris, ¿verdad? Aunque el jersey también era de color rojo de Ohio State. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste como coach en Guerreros Aztecas? ¿1970? Y se, ¿1971? sí, 1970 y 1971. Los Ese, 2 años. sí, 2 años que estuve yo ahí al frente del equipo. Ok. Coach Ricardo, ¿alguna pregunta? Porque increíblemente, ya pasaron 50 minutos de esta entrevista. Nos estamos acercando al final, pero quiero comentarle a la comunidad que vamos a estar nuevamente con el coach Manuel Vázquez para recordar algunos detalles finos del equipo de Guerreros Aztecas y obviamente también se incorporará en esa, a lo mejor en esa reunión el coach Antonio Paz. También aprovechando este pequeño cortecito, quiero saludar a Neftalí, que está conectado, a Gerardo Mena, Roberto Ramírez, Gerardo Ramos, Ángel Mireles, Roberto Soriano. Quiero mandarle un fuerte abrazo y gracias por el contacto para ponernos en contacto con el Gallo, con el coach Gallo Vázquez. Jesús Reyes, Joseph Bustamantes, David Vázquez, Jan Bilso, Brian Javier, Jorge Montaño, Claudia Aldana, Marisela Toledo, muchas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Felipe Sigala, muchas gracias, coach. Carlos Rosado Stevens, un abrazo, coach. Y también nos acompaña el coach Carlos Sánchez Zúñiga en esta transmisión. Ricardo, si algo quieres
Preguntar, porque se nos acerca el tiempo de ir cerrando nuestro programa. Se fue 50 minutos como agua, no la vimos llegar. Sí, no, muy interesante y datos pues poco conocidos, la gran mayoría de ellos. Y pues como la reunión anterior acerca del inicio de los guerreros, pues algo que le voy a preguntar de todos modos para que nos complete todo. Pues sí, encontraron el campo de calentamiento de las Olimpiadas y lo tomaron por asalto y demás, pero la misma pregunta que hice en aquella ocasión, ¿cuál era la dificultad más grande para llegar ahí? Porque como lo dijo, eran muchos jugadores muy jóvenes, eran muchos jugadores pues con dificultades para moverse tanto en la ciudad como en ciudad universitaria y y pues llegar a ese campo que no en esos tiempos no había Pumabús, no había realmente mucha comunicación hacia allá. Y pues le pregunto igual a Manuel que cuál era la dificultad más grande para que llegaran los muchachos al campo de entrenamiento y cómo le hacía para poder llegar a esa localidad, pues que era un lugar muy, pues para mí muy difícil de acceder y en lo personal, pues nosotros los que estábamos en los campos de CEU, que no fue que no estuviera en CEU, pero que no estaba dentro del campus universitario que conocíamos, pues no nos dábamos cuenta de esa dificultad. Entonces me gustaría hacerle la misma pregunta a Manuel El Gallo Vázquez, cómo resolvía él esta gran dificultad de que los muchachos llegaran a entrenar, qué es lo que hacía, cómo los animaba, porque sí estaba pues fuera del lugar de entrenamiento, pues de la zona reconocida de ciudad universitaria. Sí, bueno, la, la verdad era un deseo de, ahora sí, de reto el participar en el equipo, ¿verdad? Para formar parte del equipo de Guerreros Aztecas. ¿Cómo le hacían? Bueno, pues increíblemente de aventones, porque no había otra razón, ¿verdad? De algunos profesores, inclusive que estaban ahí dando clases en la profesora 5, los muchachos los localizaron y entonces, pues los profesores decían, no, pues vamos a ir a hacer, algunos vamos a hacer, pero si quieren les damos por ahí un aventón y así llegaban, así era la realidad. Y algunos otros, pues de la prepa 5 se llegaban hasta Tasqueña y de Tasqueña agarraban cualquier camión para llegar hasta la ciudad universitaria y luego de ahí caminaban hasta el campo, Sí, ¿verdad? Sí, esa era la verdad. Y otra cosa muy importante, los muchachos pues habían desayunado en sus casas, pero luego pues tenían que haber practicado y pues no comían. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo resolvimos ese problema? Invité yo a Igor Romero Sosa, que ya era veterinario y era el jefe de los servicios médicos del rastro de Tlanepantla. Y entonces él nos hizo el favor de traernos un media res cada semana, media res, y ahí mismo los encargados del campo, los jardineros y el encargado, que me acuerdo, Claritín se llamaba, ellos nos hacían el favor de cortar la carne en pedazos y la ponían en una parrilla, y eso es lo que comíamos ahí los muchachos. sí, no, les comentaba yo a los jugadores que participaron en esa reunión que era muy interesante jugar contra ustedes. Me tocó jugar contra ustedes, pues toda mi elegibilidad y era unas ganas y un entusiasmo excepcional el que tenían sus jugadores, ustedes, desde luego coaches, que era muy diferente a lo que nosotros pues jugábamos
como habíamos jugado por los años de intermedia, lo que ahora jugábamos de Liga Mayor, pero el entusiasmo, las ganas, la forma de jugar era muy diferente la de ustedes, porque le ponían muchísimo más enjundia, la vitalidad era diferente, nosotros lo notábamos y pues no podía uno descuidarse con ustedes porque cualquier descuido nos daban la vuelta y nos ganaban el golpe y nos ganaban todo. Entonces jugar contra ustedes era jugar contra un entusiasmo muy especial y que ahorita que estás aquí tengo oportunidad de decírtelo, era una situación muy diferente jugar contra ustedes que contra cualquier otro equipo porque les imbuían una forma de juego muy especial y eso pues obviamente nunca había tenido la oportunidad de decírtelo, pero es algo que ustedes crearon muy especial y que con todo esto que nos estás platicando, pues se despejan muchas dudas de lo que hicieron y de lo que crearon con los guerreros aztecas desde su nacimiento. Y es una felicitación muy especial y no es de dientes para afuera. Tú lo sabes que yo no estoy acostumbrado a decir cosas de dientes para afuera, es realidad y es lo que me tocó vivir contra ustedes y que continuó por muchísimos años. Sí, muy cierto. Sí, la verdad tiene mucha razón. Porque la verdad es que eran unos muchachos, en mayoría, que se iban a divertir. Lo hacían por divertirse, por jugar, echarle muchas ganas. Y realmente, inclusive ellos decían, "Pues, nosotros jugamos, no nos interesa ganar o perder, pero jugamos porque queremos, nos gusta el juego y queremos jugar". ¿Sí? Ese era ese era su deseo. Pues ha sido un honor tenerlo aquí en Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. La verdad, pues vamos a despedir el programa. Estamos así en la orillita. Y pues agradecer, para nosotros ha sido un honor el que hayas compartido estas experiencias, nos hayas dicho cómo surgió, cuál era el color del jersey, cómo se hizo estos íconos, quiénes fueron estos primeros jugadores que llegaron al campo, como lo decías, como Jorge Méndez, Antonio de León como coach, el coach Lozada, cómo fue poco a poco este equipo integrándose y queda aquí grabado ya en este programa lo que es historia, lo que fue el inicio en 1970. La verdad es que agradezco mucho y para fortuna nuestra estás con nosotros aquí platicando. Y bueno, pues no nos queda otra que despedirnos y agradecerle a la gente que nos acompañó en esta transmisión. De igual forma, agradecer al equipo de comunicación social, a los operadores del set de transmisión que hizo posible llevar este enlace con ustedes por medio de Facebook Live por Deporte UNAM y Puma CU, Paula Mancilla, Jonathan Fuentes, el maestro Javier García, muchas gracias. Y un servidor reitera el agradecimiento por esta confianza que me han brindado para formar parte de este proyecto universitario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM y también nuestra página web deporte.unam.mx con una piel nueva, con una limpieza y un diseño muy bonito. Échense un clavado, ahí podrán encontrar toda nuestra oferta del deporte universitario. Los invitamos a que mañana estén en el encuentro de Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua contra Pumas CU en el Estadio Olímpico. Es a las 19 horas. La venta de boletos la pueden conseguir por Ticketmaster o directamente en la Dirección General del Deporte Universitario. Yo creo que mañana hasta las 3 y si no, el mismo día del juego en la taquilla F y en la taquilla K del Estadio Olímpico Universitario. Ricardo, llegamos al final de nuestro programa. ¿Algo más que quieras acotar? No, pues yo creo que ha sido un gran regalo el poder platicar con el coach Manuel El Gallo Vázquez de muchísimas cosas que pues que muy poca gente conoce, que muy pocos de nosotros, aun cuando vivimos esta experiencia en el mismo tiempo, no teníamos, al menos en lo personal, muchísimas cosas que no teníamos una idea clara de cómo sucedían las cosas en aquel famoso, posteriormente, campo de
calentamiento de ahí junto al multifamiliar de profesores y dudas que teníamos como esta que siempre lo había yo expresado, cómo llegaban, cómo vivían allá en aquel campo que pues era una incógnita hasta hace muy pocas semanas, donde nos platicaron, igual que lo acaba de hacer Manuel, de qué cosa era la vida cotidiana de los guerreros aztecas. Pues muchas gracias y bueno, reitero la disculpa del coach Antonio Paz, que no se pudo conectar por algunos problemas, pero que nuevamente lo tendremos aquí en el programa. Coach Manuel El Gallo Vázquez, un gusto, un placer, un honor tenerlo en este programa. Muchísimas gracias y muchas gracias por recordarme. Yo soy Irán Yamil, nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano aquí en la UNAM. Saludos a toda la gente, todavía a Marco Antonio Valdés, a Roberto Ramírez, a Jesús Nila por sus comentarios. Seguramente les estaremos ahí contestando después del programa. Un abrazo fuerte, nos vemos mañana, hasta pronto. Un abrazo.